Kenon Yetoque, Oxepana Namechonta Tapaloa, Notoca y Manuel Cirilo, Guanejan Namechon Palewis, Cain Tamachtilis, Benijinto Nahuatahtol, Nahua. En esta ocasión vamos a abarcar vocabulario para que más adelante podamos, como en la primaria, aplicar lo de sujeto, verbo, predicado, pero necesitamos de herramientas para enlazar palabras. Y bueno, este vocabulario o estas palabras son las que más usamos allá en mi tierra. Por cierto, Cala Sur, Atempa, en Puebla, en la Sierra Nororiental. Estamos rodeados de, quizá hayan escuchado, les comento, está San Miguel Tenextatiloya, Tlatlauqui, eh, bueno, Zaragoza, Yaunáhuac, está la entrada de Hueyapan, Teteles, sigue Atempan, que donde nació su servidor. Posteriormente sigue Chignautla y Teciutlán. Más hacia allá sigue lo que es Veracruz, Jalacingo, Veracruz, San Juan, Chultetelco, Tlapacoyan, Martínez, en fin. Pero quiero que se den cuenta por qué municipios estamos rodeados. Y en esa zona manejamos estas palabras para entrar en contexto. Y bueno, para nosotros la hembra del pavo o del guajolote le decimos totolín. Totolín. Para el gusano o el bicho le decimos oquilin. Oquilin. O aquí como comentario, cuando decimos que en un lugar hay muchos gusanos, le denominamos oquilta. Oquilta. Bueno, pasamos a la próxima palabra, es hueso, que es omit. Omit. Seguimos en la que sigue y hoyo le decimos tecoch. Tecoch. Agujero le decimos coyoc. Coyoc. O un orificio como tal. Escoba, perdón, le decimos oshpaguas. Oshpaguas. Fogón, tequil. El fogón puede ser un anafre o puede ser un brasero que le llamamos allá en mi tierra, que es son palos apilados, bueno, formar un cubo, ponerle tierra, unas piedras y ya ahí prendemos el fuego. Pero como tal, entonces le decimos tequil. El granizo que sale, que cae del cielo, le llamamos, bueno, le denominamos tesiwit. Tesiwit. De esta palabra se deriva lo que es el nombre de Teciutlán, Tesiwit. El guajolote en algunas partes le llaman, me habían comentado que le llaman huecholo, pero en nuestra tierra le llamamos huehuecho. Huehuecho. El humo le denominamos pocti. Pocti. El palo o la madera lo pronunciamos como cuwit. 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 El maguey. Mezcal. Mezcal. Aquí volvemos a recalcar la pronunciación de la X como sh. Mezcal. El maíz le decimos taol. Taol. Y como dato, la mazorca con el olote y todo,
le llamamos Sinti. Más adelante lo veremos. Sinti. La cal que usamos, bueno, allá es tradicional que bueno, hervimos el maíz con cal. Bueno, todo ese proceso es para martajar el maíz ya cocido y sacar la masa para las tortillas. Pero usamos la cal. Y lo pronunciamos como tenesh. Tenesh. La carne lo pronunciamos como nakat. Nakat. El hongo, nanakat. El hongo, nanakat. Igual como comentario. Por esos rumbos son consumibles 3 hongos. Quizá algunos ya los hayan escuchado o incluso los conozcan. Unos se producen en tiempo de lluvias, que es el que le llamamos Totolcoscat. Totolcoscat, que si pueden investigarlo, adelante. Totolcoscat, y el que le llamamos Xopitza. Xopitza. Y hay uno que igual crece en el área donde hay muchos ocotes. Le llamamos a ese Cacalotecashit. Cacalotecashit. Bueno, entonces hongo es nanacat. Y la raíz de un árbol le llamamos nalhuat. Nalhuat. Bueno, esas son algunas de las palabras que usamos y que me gustaría que las investigaran, que practicaran en la pronunciación y pues compararan si es que llegan a encontrar escritura diferente, pues que comparen y que vean de qué manera estamos pronunciándolos. Pues me despido de ustedes y pues como ven vamos en tiempo y forma para tratar de aprender todo lo relacionado al idioma náhuatl. Un saludo a todos y hasta la próxima. Gracias.